Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. En la clase pasada revisamos cómo se puede guardar un objeto en nuestro environment, que se hacía a través de la asignación o la flechita. En esta ocasión vamos a hablar sobre los vectores. Hasta ahora, de momento, solamente hemos trabajado con, entre comillas, una sola observación, pero en general vamos a trabajar con vectores y generalmente matrices bidimensionales compuestas por filas y columnas. Un vector se puede entender como un grupo de elementos o un grupo de observaciones. Supongamos que yo tengo una muestra de 100 personas y a esas 100 personas les pregunto cuántos años cumplieron en su último cumpleaños. Con esa información yo puedo crear el vector edad, que luego se va a transformar en una variable si es que la agrego a una matriz. Para poder crear un vector en R, lo que tenemos que hacer es usar la función C, que significa concatenar. Es importante que cada elemento dentro de un vector debe estar separado por una coma. En este ejemplo, que se llama vector numérico, tengo 4 elementos: 20, 21, 15 y 26. Supongamos que son edades de personas. En este sentido tengo 4 personas que les pregunté la edad. Si yo ejecuto esto, también puedo inspeccionar lo que hay dentro del objeto, recuerden, con print y el nombre del objeto, o simplemente escribiendo el nombre del objeto. Aquí podemos ver que es un vector que tiene los valores o los elementos 20, 21, 15 y 26. También se puede aplicar la función class a un vector para saber qué tipo de clase tienen los elementos de ese vector. En este caso, este vector es un vector numérico. Ahora ustedes van a realizar el ejercicio 4. Tienen que crear un vector llamado vector-categórico que sea de clase carácter. Este vector debe contener los elementos perro, gato, canario y caballo. Inspeccionar la clase del vector categórico, ocupen la función class. Después van a crear un vector llamado vector lógico que sea de clase logical. Este vector debe contener los elementos verdadero, falso, falso y verdadero. Después van a inspeccionar la clase del vector lógico utilizando la función class. Es importante notar que también podemos hacer operaciones con vectores. Pongamos que tenemos un vector llamado vector A que va a tener los elementos 1, 2 y 3. También el vector B que va a tener los elementos 4, 5 y 6. Yo puedo sumar estos vectores para crear un objeto llamado vector total. Si yo inspecciono vector total, me va a dar el resultado de la suma de cada elemento con su correspondiente. Por ejemplo, el elemento 1 del vector A, que es 1, se suma al elemento 1 del vector B, que es 4. Eso da como resultado 5. Por otro lado, el elemento 2 se suma con el elemento 2 del B, y eso da 7. Y el elemento 3 se suma con el elemento 3 del vector B, dando 9. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, un vector de un largo distinto al otro. Supongamos que yo le pongo aquí un 4 y hago exactamente el mismo ejercicio, lo sumo de nuevo, me va a dar un mensaje de advertencia. Los mensajes de advertencia no son errores a priori, sino que hay algo que ustedes le tienen que poner atención. Un warning no es un error, es un warning. Por ejemplo, aquí nos está advirtiendo de que el vector A y el vector B no es de la misma longitud. Entonces, ¿qué es lo que hace R para resolver este problema? Fíjense. Lo que hace es volver hacia atrás. El 1 se suma con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 6 y el 4 vuelve al 1. Por eso da 8. Ahora ustedes van a realizar el ejercicio 5. Supongamos que fueron al casino durante una semana, de lunes a viernes, y jugaron en la máquina tragamonedas y al blackjack. A continuación se encuentra el balance por día de las máquinas tragamonedas. El lunes ganaron 100, el martes perdieron 200, el miércoles ganaron 20, el jueves perdieron 150 y el viernes ganaron 200. Ahora el balance del blackjack. El lunes ganaron 40, el martes perdieron 30, el miércoles ganaron 100,
el jueves perdieron 140 y el viernes ganaron 60. Ustedes van a construir dos vectores numéricos que reflejen el balance de cada juego durante los 5 días. El primer vector debe llamarse tragamoneda y el segundo debe llamarse blackjack. Recuerden que para los días que ustedes perdieron deben anteponer un menos, porque es un negativo. Algo que a veces puede resultar útil es nombrar los elementos de un vector. Supongamos que a mí me interesa generar nombres aparte de los números dentro de un vector. Supongamos que quiero nombrar el vector A. Recuerden que el vector A era 1, 2, 3 y 4. Pero esto lo agregué después, así que voy a volver atrás. Entonces, el vector A es 1, 2 y 3. Supongamos que yo, aparte de los números, quiero ponerle 1, 2 y 3, el nombre de cada elemento. Para eso puedo ocupar la función names. Names se usa primero la función, paréntesis y dentro el vector que quiero nombrar. En este caso, el vector A. A la derecha de la flechita vamos a poner los nombres de los elementos y hay que crear un vector categórico utilizando la función concatenar. Ojo, la función concatenar es en minúscula. Cuando yo ejecuto esto y vuelvo a ver lo que hay dentro del vector A, ya me aparece 1, 2 y 3. Puedo hacer exactamente lo mismo con el vector B. El vector B era 4, 5 y 6. Y lo puedo nombrar con la función names. Ahora el vector B se llama 4, 5 y 6. Ustedes ahora van a crear un vector que se llame días y debe contener los días de la semana desde el lunes hasta el viernes. Luego van a nombrar los vectores tragamoneda y blackjack utilizando el vector días. Eso va a reflejar el balance de cada día en cada juego. Otras cosas que podemos hacer dentro de un vector es sumar los elementos que hay dentro de un vector. Para eso hay que usar la función sum. Sum lo que hace es sumar todos los elementos de un vector y nos va a entregar solamente un número. Si recuerdan, el vector A era 1, 2 y 3. Si yo escribo sum del vector A, me da como resultado 6, que es 1 más 2 más 3. Puedo hacer lo mismo con el vector B y eso me va a dar 15, que es 4 más 5 más 6. Ahora ustedes van a calcular el balance total por día. Quiero que me digan cómo les fue el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes entre los dos juegos. Después van a calcular el balance total de la semana. Cuánto ganaron o cuánto perdieron durante esa semana con los dos juegos. Interpreten los resultados. Otras operaciones útiles para poder trabajar con vectores es usar las operaciones lógicas. Las operaciones lógicas son fundamentales en R porque nos van a permitir establecer filtros más adelante y poder seleccionar y filtrar información relevante en nuestra base de datos. Vamos a comenzar las operaciones lógicas preguntándole a R ciertas cosas, como por ejemplo, aquí le estamos preguntando si la suma del vector A es mayor a la suma del vector B. Si yo escribo esto, R me va a responder con un verdadero o falso. En este caso es falso, obviamente, porque la suma del vector A era 6 y la suma del vector B era 15. Por lo tanto, es falso que la suma del vector A sea mayor a la suma del vector B. Así como el mayor que, hay muchos tipos de comparaciones lógicas. Tenemos el menor que, el mayor que, el menor o igual, el mayor o igual. En el caso del menor y el mayor igual, siempre se pone primero el menor o mayor y después va el igual. Para decir exactamente igual en R, deben escribir 2 igual. Y también puedo definir como distinto con un signo de exclamación y un igual. Ahora ustedes van a preguntarle a R si estamos ganando más en el tragamoneda o en el blackjack. Por último, podemos seleccionar elementos de un vector utilizando los corchetes. Para seleccionar un elemento de un vector simplemente tengo que escribir los corchetes
justo al lado del nombre del vector y seleccionar el elemento que quiero extraer. Por ejemplo, si yo escribo vector A, corchetes 1, lo que voy a hacer es extraer el primer elemento de ese vector. Por ejemplo, puedo extraer también el tercer elemento de del vector B, que era 6. Ahora, si yo quiero extraer el cuarto elemento del vector A, me dice no NA. No existe, no hay. Esto ocurre porque el vector A no tiene 4 elementos, solamente 3. Por lo tanto, el elemento 4 del vector A no existe. También podemos incluir una concatenación dentro de los corchetes para seleccionar más de un elemento. Por ejemplo, aquí estamos seleccionando el elemento 1 y 2 del vector A, que sería 1 y 2. También puedo seleccionar el elemento 3 y 1 del vector B, que serían 6 y 4. Ahora ustedes van a seleccionar en los vectores tragamoneda y blackjack los días martes, miércoles y jueves. Van a llamar al objeto tragamoneda midweek y blackjack midweek. ¿Cuánto gané o perdí en total durante esos días? ¿Gané más en tragamoneda o en blackjack? Ustedes díganme. Hoy revisamos todo lo que es referente a vectores en R. Aprendieron a crear un vector utilizando la función concatenar y también aprendieron a nombrar y a seleccionar elementos de un vector. La próxima clase vamos a introducir el concepto de las matrices, que es un conjunto de vectores ordenados en filas y columnas en este caso. Hasta pronto.